Hola, espero que estén muy bien. En este video voy a enseñarles cómo activar los 120 Hz en este televisor Samsung T8500, pero tengan en cuenta que solamente es posible hasta la resolución de 1080p o Full HD. No me lo permite ni en 1440p ni mucho menos en 4K. Tengan en cuenta que ese televisor no soporta puertos HDMI 2.1, tampoco soporta tasa de refresco variable, tampoco soporta FreeSync, ni tampoco soporta G-Sync. Voy a enseñarles entonces a activar los 120 Hz en 1080p, pero también voy a mencionarles algunas limitaciones que encontré al activar estos modos, esta tasa de refresco a la resolución de 1080p. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del Samsung T8500, en este caso de 55 pulgadas con panel VA. Bueno, cuando vamos al menú de la Xbox Series X de entrada, lo primero que reviso es que en general en detalles de la TV en 4K, el televisor obviamente me arroja la limitación que no puede mostrar videojuegos en 120 Hz en 4K, ni tampoco en general en 120 Hz o 120 fotogramas por segundo, ni tampoco el Dolby Vision. Y esto me parece muy extraño. Bueno, además tampoco me permite cambiar de entrada la tasa de refresco, como por ejemplo si me lo permite el LG Nano 79, que aquí les estoy mostrando este LG que tampoco tiene puertos HDMI 2.1. Eso es lo primero, esa es la primera cosa extraña que encontré. Y además este LG Nano 79 que están viendo en pantalla, que les repito tampoco tiene puertos HDMI 2.1, me muestra de entrada que el televisor sí es compatible con 1080p nativos a 120 fps o 120 fotogramas por segundo. Aquí les muestro, mientras que en el TV8500, como pueden notar, no me aparece esta opción, por lo menos no de entrada. Entonces, para forzar, por así decirlo, los 120 Hz en 1080p, vamos a generar fidelidad y sobrebarrido de video y lo colocamos en HDMI, donde dice en pantalla. Luego nos vamos atrás y, como pueden notar, los 120 Hz solamente me los permite hasta 1080p, no me permite ni en 1440p ni mucho menos en 4K la tasa de refresco de 120 Hz. Acá entonces vemos que obviamente se desactivan muchísimas cosas, muchísimas tecnologías. Tampoco es posible en 1080p en 120 Hz activar la función de HDR o alto rango dinámico. Y también noté que hubo limitaciones en el apartado de sonido que ahorita les voy a mostrar. Bueno, luego de realizar estos cambios, lo que deben hacer sí o sí es reiniciar la consola. Aquí vemos de nuevo que aparecen muchísimas limitaciones ya habiendo activado los 120 Hz en 1080p. Ahorita vamos a ir al videojuego Fortnite. Aquí vemos entonces que tampoco el HDR, ni el HDR10, ni el HDR automático, ni mucho menos el Dolby Vision, porque ese televisor no soporta Dolby Vision, pueden ser activados. Vamos entonces al Fortnite. Obviamente la resolución decrece, no es que se vea pixeleado, no se ve terrible, pero obviamente se ve muchísimo mejor en 4K. En este momento recuerden que la resolución está en 1080p a 120 Hz. Y acá en el menú de este Fortnite, en ajustes, en gráficos, vemos que el modo de 120 FPS me permite activarlo. Le damos en sí, también le damos en mostrar FPS. Después entonces le damos atrás y cuando le hundo Enter al televisor me muestra la resolución actual y la tasa de refresco de 120 Hz. Recuerden que ese televisor no soporta tasa de refresco variable, por ende muy probablemente no sean 120 Hz reales, sino que pueda que baje a 110, a 100 o quizá hasta 90 Hz. Aquí vuelvo y les muestro resolución 1080p, 120 Hz. Y aquí entonces les muestro que aquí este videojuego me muestra los 120 fotogramas por segundo. Recuerden que la resolución es 1080p, que no es posible ni en 1440p ni mucho menos en 4K. Aquí vuelvo y les muestro, el televisor me arroja la resolución actual 1080p o Full HD y la tasa de refresco de 120 Hz. Recuerden que probablemente no sean 120 Hz reales porque este televisor no soporta tasa de refresco variable. Otra importante limitación que encontré, además de que no se puede activar el HDR o alto rango dinámico y que probablemente la tasa de refresco no sean 120 Hz reales, es que el sonido, tanto en Fortnite como en este GR5, que también me permite los 120 fotogramas por segundo, se limita considerablemente. Aquí lo pueden entonces percibir. Outstanding.
presión. Requesting ammo. Time to die. ¡Vamos, ven aquí! Bien. ¡Ahora son mías! Let's do it. Pero bueno, esto se soluciona fácilmente simplemente reiniciando la consola. Usualmente siempre que hago el cambio para forzar los 120 Hz de 1080p, ocurre esto, que hay problemas de sonido, que solamente se escuchan las voces de los personajes cuando corren, pero que el sonido ambiente y de la música desaparece. Recuerden que se puede solucionar reiniciando la consola o simplemente cambiando de nuevo la resolución, yendo de nuevo acá a fidelidad general y sobrebarrido de video, o volverlo a colocar en detectar automáticamente, activar todas las tecnologías si así lo quieren. La resolución ya queda a su gusto. Yo voy a activar de nuevo el 4K a la máxima que me permite, que es 60 Hz. Recuerden que al no tener tasa de refresco variable, probablemente este televisor no muestre los 60 Hz en 4K siempre, sino que pueda que baje a 50 Hz. Entonces les reitero que el problema de sonido se puede solucionar reiniciando la consola o de nuevo cambiarlo a general y sobrebarrido de video en detectar automáticamente y listo. Te equivocaste de liga, idiota. You are in my fire lane. Sigue. Entonces recuerden que al forzar los 120 Hz en 1080p, usualmente de entrada les van a aparecer los problemas de sonido ya mostrados hace unos segundos atrás, y que simplemente se soluciona reiniciando la consola si quieren mantener los 120 Hz en 1080p, o se soluciona también volviendo a cambiar en general fidelidad sobre barrido de video en pantalla en detectar automáticamente. Se puede solucionar de nuevo todo el tema del sonido. Este TV8500 es un buen televisor de gama baja, es el gama alta de la gama baja de Samsung del 2020, tiene una buena relación de contraste nativa que es de 6900:1, tiene una buena uniformidad de colores negros, una cantidad de brillo decente de aproximadamente 330 nits en HDR. Recuerden que no soporta puertos HDMI 2.1, tampoco soporta FreeSync ni G-Sync, ni tampoco soporta tasa de refresco variable. Es una opción decente de gama baja, no es para exigirle tanto en temas de fluidez, porque para eso están los televisores de gama alta. Ya entonces, para terminar, les recuerdo que les agradecerá mucho si pueden apoyarme por medio de Patreon. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además se lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.